Hola, muy buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al último día de Encuentro Creativo. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. En unos minutos comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. En breve comenzamos. Gracias por conectarse. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días, Gigi. Bienvenidos. En breve daremos inicio. Gracias por conectarse al último día de Encuentro Creativo. Hola, muy buenos días a quienes están saludando. Gracias. Bienvenidos al último día de Encuentro Creativo. En breve daremos inicio. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse. Veo que se siguen uniendo. Gracias por conectarse al último día de Encuentro Creativo. Buenos días, Sara. Buenos días, Camila. Lidia, Gloria. Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bienvenidos al último día de Encuentro Creativo. Gracias por sumarse. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Encuentro Creativo. En breve daremos inicio. Gracias por conectarse. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. One, two, three, four.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fátima González. A nombre de Cámara de Comercio Italiana en México, bienvenidos al último día de Encuentro Creativo. Estamos emocionados de dar inicio a la jornada final de un evento lleno de inspiración y creatividad. Aprovechamos al máximo este día y celebremos juntos todas las experiencias compartidas durante este evento. Gracias por unirse a nosotros en esta emocionante despedida. Les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes a esta sesión titulada Form Follow Process. Tenemos el honor de tener hoy con nosotros a Giorgio Lavatore de Nava. Nava es Nuova Accademia di Belle Arti, es la universidad privada más grande e innovadora de Italia, reconocida por el Ministerio de Educación italiano. Está dentro del top 100 de las mejores universidades en arte y diseño del mundo. Según el QS Ranking 2021, Nava ofrece licenciaturas de 3 años en diseño, diseño de moda, diseño gráfico, multimedia, artes visuales, escenografía, nuevas tecnologías y pintura, así como másters de 2 años y 1 año con opción de cursar semestres en el extranjero. Ahora daré la bienvenida a nuestro orador, Giorgio Labortore. Hola a todos, hola Fátima, Hola eh, Giorgio, muy buenos días, bienvenido. buenos días, Bueno, voy a presentarte brevemente. Él es gracias. un diseñador curioso y apasionado, vive en Milán, donde se ocupa de diseño de producto inmobiliario. Es partner del área Innocenti en Estudio Lido, un estudio creativo que se ocupa de investigación Art Direction, Product e Interior Design, atento a los lenguajes contemporáneos y atraído por los elementos narrativos y emocionales. Colabora con artesanos y empresas italianas, compartiendo con ellos conocimientos y habilidades. Por esto, sus proyectos nacen a menudo dentro de fábricas industriales o talleres artesanales más que en el estudio. Desde el 2010 se dedica activamente a la investigación colaborando como profesor en diferentes escuelas de diseño italianas. Entre sus temas de investigación, el lenguaje de los materiales y el de los procesos productivos. Muchas gracias por estar con nosotros, Giorgio. Bienvenido. Gracias Fátima, bienvenidos a todos y gracias por este espacio. Eh, bueno, como Fátima os he dicho, yo soy un diseñador, he estado diseñando productos, proyectos, he estado desarrollando proyectos hechos por otras personas. Y lo que me fascina, lo que me gusta es cómo se hacen las cosas. Soy un poco niño, soy un poco nerd quizás, pero me fascina mucho los materiales y hacer las cosas. Y cuando me mudé a Milán, yo soy del sur de Italia, he nacido en Palermo, en Sicilia, luego he estado viviendo en Barcelona y al final me mudé a Milán, que digamos que es como la capital del diseño. Y lo que pensaba yo, que el diseño industrial era algo hecho por fábricas muy grandes que hacían el humo, ¿no? Como en los dibujos animados. Y en realidad lo que aprendí es que el diseño italiano, el diseño de Milán, del norte de Italia, está hecho por pequeños puntos, son como las estrellas del cielo, ¿no? Son pequeños puntos que están conectados y están realmente a una escala del alcance de cualquiera y aprendí a ver todas esas marcas, esos empresas de diseño que son muy grandes, que todo el mundo ve en internet, en las revistas, en las ferias, que al final tenían una gran conexión en Italia aquí con la gente que hacía con las manos, con las familias de artesanos, de proveedores, que estaban todos en el territorio y están todavía en el territorio de Italia. Y para mí fue como descubrir como un parque de atracciones, fue mi Disneyland, ¿no? Ir ahí en todos esos sitios, todas esas fábricas, mirar cómo se hacen las cosas, hablar con la gente y salir un poco de lo que es el ordenador, ¿no? Hoy os he preparado una charla de unas cuantas historias de cómo el diseño, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes y lo que me propongo de hacer en tema de investigación en la universidad y en el campo de la profesión, es como entender cómo los materiales y los procesos de hacer las cosas, las herramientas, van a marcar mucho la estética. O sea que el estilismo está muy conectado con la técnica y la historia del arte es una historia de la técnica. Avances tecnológicos van a producir
avances artísticos, criaturas artísticas. Y siempre lo que estoy intentando yo hacer y lo que me gusta hacer es un poco investigar cuál es el lenguaje, no diría secreto, sino el lenguaje interior de los materiales para que hablen, ¿no? Hablar de materiales es como hablar de instrumentos, como tocar un instrumento, ¿no? Se puede hacer una canción con miles de instrumentos, con la guitarra, con el piano, con el bajo, etcétera, etcétera. Y en la misma canción, el mismo tema va a tocar muy diferente dependiendo del tipo de instrumento. Entonces, los materiales y las tecnologías son como instrumentos y a veces en vez de estar un poco empujando un estilo, se puede un poco mirar, observar esos materiales y entender un poco lo que nos dicen y cuáles son sus lenguajes. Yo empecé estudiando en Palermo, es una ciudad muy antigua, es una ciudad, bueno, de los fenicios, de antes de los romanos, de los griegos, y es una ciudad bastante vernacular. Y estaba estudiando en el casco antiguo, y esto es una vía que se llama Vía Calderay. O sea que es la calle de todos los que desde siempre, los artesanos que trabajan con la hojalata. Y mi universidad se encontraba justo arriba de esta calle. Y entonces esta proximidad a mí y a todos mis amigos, estudiantes, compañeros, nos marcó mucho porque esto fue nuestro laboratorio de modelos, nuestro primer laboratorio de modelos. Estaban esos artesanos, un poco así, un poco vastos, un poco así rudes, no sé cómo decir, nosotros estudiantes preguntando, molestando tal vez, intentábamos ir ahí para decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, entonces nuestro diseño fue influenciado mucho por esto y los primeros modelos me acuerdo que siempre salían en todo de hojalata, ¿no? Entonces la manera de diseñar, la verdadera, realmente la primera manera de diseñar fue influenciada por el sitio donde nos encontrábamos. Entonces, eso ya me acuerdo que fue el primer impacto con el contexto, ¿no? La historia del arte es la historia de una tecnología. Hay un dicho, hay un lema del diseño que es Force follows function, o sea que el diseño tiene que ser funcional, no tiene que ser nada de propiamente estético, frívolo, tiene que ser funcional, ¿no? Todo el diseño anglosaxón, inglés, americano siempre nos ha dicho que es una cosa seria el diseño, hay que hacerlo de manera seria porque hay que seguir una función. Entonces yo un poco ese lema, un poco lo modifiqué, forms follow technology, forms follow materials. Entonces vamos a ver un poco como la historia del arte, es una historia de técnica lo que decía. Eso es una pintura de Caravaggio. Caravaggio es un pintor italiano muy famoso, uno de los padres del Renacimiento. No sé si los conocéis, si todo el mundo le conoce o no, es famoso, diría yo. Es muy famoso porque la manera de hacer sus cuadros es como una manera de manejar la luz muy innovadora por la época. Entonces, esos cuadros le hacen el maestro del Renacimiento porque en la manera de hacer los matices y un poco parecen fotografías, ¿no? Miraros esos cuadros, esa cena de Maus, parece como una foto con ese mastering, ¿no? De la luz y de las sombras. Poca gente sabe que lo que había entendido, lo que había descubierto Caravaggio y sus amigos, digamos, sus compañeros, era que si tú tenías un cuarto totalmente capado, a oscuras, y hacías un pequeño agujero en la pared, lo que salía era la visión del exterior proyectada, pero al revés. Eso es el principio de la cámara estenopeica. O sea que Caravaggio en 1500 había descubierto la cámara estenopeica. Había descubierto un avance tecnológico, la cámara de foto, algo que en 1500 la gente soñaba, ni imaginaba. Entonces, los históricos encontraron unas pinturas fluorescentes dentro de los cuadros que él utilizaba para hacer todas las trazas. Entonces, sí, Caravaggio tenía una sensibilidad de artista brutal, ¿vale? Pero lo que tenía de verdad, era una herramienta tecnológica. Entonces, manejar y poseer la tecnología es también tener una
adelantarse en la historia de arte. Entonces, la historia de arte es historia de técnica. Estaba diciendo que tocar un instrumento, depende de cuál instrumento yo toco y el resultado del tema, el sonido del tema es muy diferente. Eso pasa mucho con el diseño. Y siempre lo que digo a mis estudiantes es que yo puedo hacer el mismo retrato de la misma persona y puedo cambiar el pincel, el lápiz, el boli, el acuarelo, el yeso, el crayón. El sujeto es igual, pero el estilo, podéis imaginaros, si lo hago con un pincel o con un crayón o con otra cosa, va a cambiar mucho. Entonces, la herramienta, el material, la herramienta con que hago una cosa cambia mucho lo que estamos haciendo. Ese es un prototipo, esto para deciros que ese es un prototipo de una silla cantilever. Cantilever, no sé si alguien lo conoce. A propósito de esto, pido perdón porque no puedo leer la chat, entonces Fátima, Claudia y los demás, si hay algo que remarca de la chat y queréis interrumpirme para una pregunta o cualquier cosa, por favor. Ese es un prototipo de una silla cantilever, o sea, la primera silla que salió sin las cuatro patas, con ese sistema de counterbalance que permite que se balance sin tener propiamente cuatro patas. Se la inventó ese arquitecto, ingeniero holandés, que se llama Mart Stam, en 1927. Quería hacer esto doblando curvando unos tubos de metal. Pero el problema en los tubos de metal, al curvarlos, se deformaban, se aplastaban, había problemas, nadie sabía cómo hacer. Un problema grande. Entonces lo que pudo hacer es como tomar unos cuantos piezas de fontanería y hacer ese prototipo un poco así, un poco sucio, un poco vasto, pero eso fue el primer pensamiento, ¿no? Como un 3D sketch, un boceto. Intentó desarrollar esa cosa y al año siguiente logró doblar y curvar el acero, los tubos de acero sin que se aplastaran. Se salieron con una solución, poner arena dentro de los tubos para llenar toda la sección, todo el vacío, y curvarlos con calor para que no se aplaste, y con una fuerza hidráulica para que no se aplastara. Pues súper bien, eso fue su primer prototipo de cantilever, S33, la presentó a una feria, creo en Austria o en Alemania, no me acuerdo, en 1928, el año después. El año siguiente a esa feria estaba un colega arquitecto que también había presentado una silla igual. Mira, o sea, otra gente estaba ya trabajando en eso. Ese tío, Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto muy importante holandés, uno de los padres de la arquitectura europea y holandés. ¿Veis cómo lo hace, pero de manera ligeramente diferente? Entonces ya como estaba en el aire esa tecnología, alguien estaba trabajando en esto. También otro diseñador muy importante, Marcel Breuer, en esos años trabajando, entonces 1929, trabajando al mismo proyecto, pero en Viena, con una empresa que se llama Tonet, que es una empresa que hace esta paja de Viena, entonces dándole como un toque más burgués, ¿no? Eso es muy seco, ¿no? Es dry, como los holandeses son muy secos, ¿no? Es una cosa muy minimal con el cuero. Eso tiene como tiene otro material, tiene un estilo, tiene un sabor más burgués, ¿no? Para las casas de Viena, que tenían como una historia más de tradición, de clasicidad, más burguesa. Años después, otra persona intenta hacer una silla cantilever, es Gerrit Rietveld, uno de los padres del neoplasticismo. Él con Piet Mondrian, el pintor, a mis estudiantes digo el pintor de las líneas y de las superficies, neoplasticistas, inventan ese estilo que se llama The Style, en holandés. Entonces, formas muy secas, nada de decoración, nada de curvas. Entonces, no, intenta hacerlo, y lo hace con otro material, lo hacen con esas piezas de madera
con unos joinery de madera, entonces veis que como algo que es muy suave y muy curvo se convierte en algo muy seco, ¿no? Mismo retrato, mismo sujeto, sí, a cantilever, pero muy duro dependiendo del material. Esos años, estamos hablando siempre del 32, mismo año, fijaos, otro arquitecto estaba trabajando en otro tipo de técnica. Estaba en Suecia y en Finlandia, mejor estaba en Finlandia y estaba trabajando con unos ingenieros en una nueva manera de doblar la madera. La madera era muy dura de doblar. Para doblar la madera, una silla de madera se tenía que ponerla bañada en un baño de agua caliente, ponerle vapor y luego atarla. Es un proceso, era un proceso muy largo, difícil, se iba a romper, muy duro. Y al final se doblaba esa madera. Y estaban trabajando en una manera de, en vez de tener una madera sólida, cortar esa madera en laminitas como si fueran hojas de papel y decir, ¿cómo voy a doblar muchas hojas que son muy suavecitas? Podría poner muchas capas, darle una, darle una cola y hacer lo que es la laminación, ¿no? Se salieron con otra técnica que es la laminación. Y Alvar Aalto hizo lo que estáis viendo aquí, que todo el mundo le llama, ¿no? Estilo sueco, estilo escandinavo, o mejor dicho, bueno, por los que no saben mucho de diseño, el estilo IKEA, ¿no? El estilo IKEA, que es el estilo escandinavo. Entonces, esa gente que estaba trabajando en esto se salió con la nueva tecnología, que es la laminación de la madera, y eso le permitió hacer una cosa que no era ya tan fría como el acero, tan dura como la madera maciza, sino algo más suavecito, con esa madera cálida, típico de los países del norte. Entonces, no, un material y un tipo de tecnología como nos desbloquea, hablando como los gamers, nos desbloquea una nueva, ¿no? Un nuevo estilo, el estilo IKEA, el estilo escandinavo que se nació de esa clase de manipulación. Entonces aquí veis la estructura de la silla, siempre de ese cantilever, y también todo el respaldo y el asiento que están hechos con la misma técnica. Años después, unos cuantos ingenieros ingleses estaban intentando hacer una mixtura de resina y de fibras de vidrio para hacer lo que es un material composito, una cosa muy nueva en 1968. Entonces Werner Panton tuvo la ocasión de hacer otra cantilever, pero veis cómo va a cambiar, que ya no tiene estructura, ¿no? De una cosa muy dura a una cosa ya suavecita. Y lo que te permite los plásticos, ¿no? La resina, es como tener una continuidad y una suavidad de formas. Entonces, él pensó, ¿cuál es la forma que puedo hacer que los demás no hicieron gracias a esta tecnología? O sea, esta resina me permite como hacer algo que es como pintar en un espacio. Entonces, el resultado de esa forma de Panton Chair, una de las sillas más vendidas del mundo, es tener esa oportunidad de hacer algo que no se podía hacer antes. Y fijaos también en el color de todo eso, en el color tan brillante, ¿no? Los años 60, ¿no? Que son los años de pop culture, Britpop, de colores, ¿no? Muy llamativos. ¿Por qué esos colores tan llamativos? Porque habían los plásticos, ¿no? Los materiales plásticos, los polímeros, nos dieron la oportunidad de tener unos colores muy brillantes. Entonces también imaginaos que no solamente ese estilo de diseño, pero sino todo el estilo y el imaginario de pop de años 60 también tiene que dar las gracias a esas oportunidades que nos dan los polímeros. Último heredero de esa tradición de cantilever es esta silla. En 2008, una compañía que produce plásticos, una compañía alemana que se llama BASF, los más mayorcitos como yo se acordarás de BASF porque hacía todas las músicas sets, VHS, compañía muy grande, ahora hace como productos químicos para la industria, plásticos, digamos cosas
bonitas, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Film, todas las bolsas de plástico, habían producido una nueva clase de plástico, se llamaba Ultradur. Os dejo imaginar cómo era ese plástico, Ultradur. Ese plástico tenía una súper buena performance, actuaba súper bien, y lo que podía hacer es como fluir cuando estaba líquido, fluir dentro de los moldes, de los huecos de los moldes. Esta silla está hecha con una clase de tecnología que se llama injection molding. Moldeado con injection. ¿Cómo funciona? Es como el plástico que todo el mundo ve y toca. Se encuentra en forma de bolitas, de pellet. Se calienta hasta que esté líquido, hasta que se derrita. Y está inyectado con presión y temperatura mientras que está caliente dentro de un molde. Ese molde puede ser muy simple o muy complicado. Ese plástico podía entrar dentro de los moldes muy complicado. No sabían qué hacer con ese plástico. ¿Cómo vamos a decir a todo el mundo que ese plástico es el mejor plástico del mundo? La gente no le puedes hablar de plástico. Imagínate que vas, hace como una publicidad sobre el plástico y ahora os estoy hablando de todas esas cosas tecnológicas. No quiero decir que a nadie le importa de tecnología, pero la gente no entiende eso. El diseño tiene que domesticar esas informaciones, esos temas que son muy fríos, muy técnicos, quizás son muy aburridos. Llamaron a un diseñador que se llama Konstantin Görtschich, un gran diseñador alemán, como Bas, que es alemana, decir, ¿qué vamos a hacer con ese plástico? Y le salió una idea a la cabeza de entrar en los libros de historia, en las presentaciones de Giorgio Laboratorio, haciendo una cantilever, una silla cantilever. ¿Y cómo la hizo? La hizo intentando hacer lo que... expresando las posibilidades del material, haciendo algo, veis, como haciendo las cosas más útiles posibles, quitando material y haciendo una especie de homenaje a la decoración que veis aquí de esa silla, ¿no? Paja de Viena, algo muy burgués y muy decorativo, ¿cómo se hace con el plástico? Entonces, ese plástico, demostrar que ese plástico puede fluir dentro de los moldes súper complicados y hacer esta cosa que ningún otro plástico puede hacer. Entonces hizo esta reja, esta mesh. Entonces, esto es el resultado de la decoración, pero si no, es el resultado también de las posibilidades de este plástico. Entonces, veis que el mismo sujeto, el mismo dibujo, el mismo retrato, usando herramientas diferentes, va a cambiar el estilo completamente en la historia. Siempre hay esas cosas, ¿no? Y otra historia que siempre, ¿no? Que va a desbloquear posibilidades de manera formal, o sea que esa forma un poco sigue la tecnología, es la historia de todos los forrados, de todos los upholstery, de todos los muebles italianos, los sofás italianos. Eso es un sofá de un arquitecto suizo que se llama Le Corbusier y está hecho muy simplemente con unas poliuretano, espuma de poliuretano, el cuero y una estructura de acero. Y realmente es la versión simplificada de esa clase de sofá, ¿no? No sé si alguien de vosotros tiene un sofá clásico en su casa. Antiguamente, en el pasado, hacer un sofá de manera clásica era muy complicado. Hacía falta mucho tiempo, muchos materiales y muchas clases de artesano. Un artesano que sabía la madera, un artesano que sabía el tejido, un artesano que sabía las muelles. O sea que era como, ¿no? Como construir un coche, un carro, como decís vosotros, ¿no? Que cada uno tiene electrónica, tiene mecánica, tiene forrado, lo mismo un software, una cosa muy difícil. En los años 60, en los años 50, hacer muebles clásicos era muy difícil. Se tenía que hacer una estructura de madera muy dura, muy pesada, poner los muelles, poner las cintas, ponerle toda la ovata, todo el forrar. Esto costaba mucho tiempo, mucho dinero y era muy complicado.
Había una empresa de una familia que se llamaba Busnelli, de familia de gente de la Brianza, o sea, de alrededor de Milán, y eran buenísimos fabricadores y artesanos de mobiliario, los mejores. Todos los señores más ricos de Milán compraban de ellos, eran los mejores artesanos de sofá. Y tenían el jefe de todo esto, de toda la empresa, era el jefe de la familia, se llamaba Piero Busnelli. El abuelo, el padre, era el que, como el capitán de la empresa. Y ese capitán de la empresa siempre estaba buscando nuevas maneras de hacer cosas, nueva manera de construir. Y siempre iba en muchas ferias, ¿no? Para ver nuevas maneras de hacer las cosas. Era un gran innovador, Piero Busnelli. Hay documentales sobre él y sobre su familia que son muy buenos, les aconsejo mirar. Y un día se cruzó con ese patito de goma, un patito espumado de poliuretano. Fue a una feria, lo tomó en las manos y empezó a reír, decir, yo voy a hacer un sofá hecho así, ¿no? Ese es un patito espumado de una sola pieza que se hace espumando, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Os explico brevemente, ¿no? Hay dos componentes líquidos que se mezclan dentro de un molde, o sea, dentro de un contenedor. Esos componentes líquidos, en cuanto se mezclen, empiezan una reacción y hacen una reacción química que hace como la expansión de la espuma. Y sale como la espuma. Y sale esto, ¿no? Los líquidos, esa espuma se expande, va a llenar todo el molde y sale el patito. Y viendo eso, ese hombre dijo, podemos hacer unos sofás. Quizás con este, en vez de hacer toda la madera y todo, podemos hacer esto con espumado. Y ese fue el primer sofá espumado, ¿no? El primer sofá espumado en 1983 que hizo él, ¿no? Que hizo esa familia de Busnelli. Y ese sofá parece un sofá normal, ¿no? Pero en vez de tener una estructura de madera, tiene una estructura de acero muy delgadita, entonces muy ligera. Pero si lo miráis bien, todavía tiene la forma de un viejo sofá. Siempre los primeros como intentos de hacer una cosa todavía tienen la memoria de lo que se ha hecho en el pasado. Entonces todavía no estaba bien, ¿cómo se dice? Aprovechada toda las posibilidades de esta tecnología. Esto fue el primero. Pero el hecho es que si no me hace falta hacer la estructura, ¿no? Empezaron a hacer esto con la estructura y luego empezaron a decir, quizás no hace falta ninguna estructura dentro. Entonces, el sofá clásico tiene esa forma porque tiene una estructura de madera con esa forma. Esa estructura también, ¿no? Es un sofá en forma de sofá. Pero si no nos hace falta una estructura de construir que tenemos que forrar, si no lo hacemos ya forrando una estructura, ya no tenemos límites formales, ¿no? Como nos sale en la cabeza podemos hacer un sofá, ¿no? Entonces, esto empezó a desbloquear, como dicen mis estudiantes, miles de oportunidades. Entonces, si no tiene por qué hay que hacer un sofá en forma de sofá. Vale, porque hay una estructura que vamos a forrar, entonces es como, ¿no? Como ponerle un drapo encima de una mesa, una estructura de madera o de metal. Pero si ya esas cosas son como boneless, ¿no? Sin esqueleto, no tenemos límites. Entonces, el avance más grande fue eso, ¿no? Y ese tío Busnelli hizo, primera empresa se llamaba CIB, Cassina y Busnelli. Cassina, Cesare Cassina es el fundador de Cassina, la gran empresa. Y luego Cassina se fue y se quedó Busnelli y la empresa se llama Busnelli Busnelli, que ahora todo el mundo conoce como B&B. Ese es un molde de espumado, ¿no? De espumas. Entonces toda la espuma que sale, ¿no? No sé si veis a mí la flecha, la manita del ratón, pero bueno, aquí es como la boca de donde se inserta el líquido se expande
y va a llenar la forma que está al interior dentro de esa parte. Entonces, no, ningún límite, limitless. De una pequeña, ¿no? De un avance tecnológico, poder inventar un nuevo estilo, un estilo moderno, un estilo minimal, maximal. Eso es de Zaha Hadid, perdón, esto no es Hadid, sino de Zaha Hadid, un arquitecto muy famoso, famoso por esa clase de formalismo, de formas, de lenguaje. Vamos procediendo, esto os voy saltando. Estilos y lenguajes, ¿no? Vimos que la tecnología siempre va a influenciar la forma, ¿no? Forms follow technology. Pero también el lenguaje, podemos intentar imprimir el lenguaje de un material, el lenguaje dentro de otro, ¿no? Eso es un proyecto de Benjamin Hubert, diría estaba diciendo un joven diseñador, pues hace 10 años era un joven diseñador, ahora es un diseñador inglés muy bueno en lo que hace. Hizo ese proyecto de ese reloj para una empresa italiana que se llama Nava, y para hacer esto está plicate, no pliar, plissé, significa doblar el papel. O sea que quería darle esa clase de esa forma tan ligera como de un papel doblado. Y lo que hizo es hacer muchos modelos. Entonces, la manera en que tú empiezas trabajando, la manera en que él empezó trabajando, es también la manera de adquirir un lenguaje, ¿no? La manera de hacer los primeros modelos le plasmó mucho, le influenció mucho la forma final. Entonces, doblar fue su lema, ¿no? Su briefing fue: quiero que todo sea, el tema de todo sea doblado. Entonces, plissé, hacer este plissé y ese plissé en 12 partes, como son las 12 horas. Este plissé que no solo es un lenguaje, sino que va a hacer algo muy flexible, ¿no? Te va a dar mucha flexibilidad. Entonces, es un lenguaje formal, pero un lenguaje te habla también de la performance del material hecho con papel. Otra persona que le encanta hacer todo en papel, ¿no? Esos son los diseñadores, como tratan sus proyectos, es Konstantin Gercic. Konstantin Gercic es el diseñador de la silla cantilever hecha por Ultradur, ¿no? Ese tío, ese diseñador, uno de los mejores, más importantes diseñadores en Europa, ese diseñador le gusta mucho hacer modelos de cartón. O sea, casi todos los modelos para cualquier cosa los hace en cartón. Y entonces dice, yo siempre empiezo con cartón. En estas fotos está posando con un modelo de cartón de una pata de su mesa, de una mesa de comer que hizo. Él hace todo con cartón. Ese es un proyecto, uno de los proyectos más importantes de Konstantin Gercic. Es una silla que he hecho para una empresa italiana que se llama Magis. Y es una silla que está hecha con una técnica de moldeado, de impresión de metales, que se llama die casting. O sea, es una manera de hacer un moldeado de metal fusionado con presión. Bueno, una cosa muy complicada. Pero lo que me gusta mucho es que para hacer esto empezó el cartón. Entonces el cartón siempre es algo que le influencia mucho. Entonces el lenguaje final siempre tiene algo que ver, ¿no? Hizo esta silla que vino un poco de un modelo de cartón. También eso tiene mucho el cartón. El cartón, la carta, el papel, se dice carta en italiano, entonces cartón, papel, son esas cosas que son muy suaves, muy ligeras, quizás son muy débiles. Pero si sabes cómo doblarlos, son muy resistentes. Y eso tiene una analogía con el metal, ¿no? El metal, la hoja de metal es así. Es muy así, muy blanda, a no ser que la dobles propiamente, ¿no?
Y él sabe muy bien que una cosa muy ligera, entonces muy sutil, muy ligera, si doblada muy bien, puede ser muy, muy resistente. ¿Veis? Esa es una mesa. Fijaos en esta pata de la mesa, es esta pata aquí. Entonces, como el desarrollo de una cosa bidimensional y va a ser muy resistente, ¿no? Entonces, manipular el material, manipular el papel, te da también un know-how, te da unas informaciones sobre, no solamente sobre el lenguaje, sobre el estilo, también unas informaciones sobre las performances del material. Último proyecto que os enseño de ese diseñador que me gusta mucho. Este es un proyecto para una butaca que tenía que ser forrada, ¿no? Imaginaos una butaca muy bonita y bien gordita, forrada. Y empezó a hacer esta butaca forrada y como siempre hace, como es su hábito y como es su estilo, empezó haciendo, visualizando la forma con cartón. Puede ser así, puede ser allá. Entonces era una versión muy poligonal de lo que iba a ser la, el- la butaca forrada. Pero lo que pasó es que en el estudio le gustó tanto a él y a sus colaboradores y a sus clientes la forma un poco indefinida, un poco primitiva y un poco poligonal del modelo que decidieron no forrarlos y dejarlo así. Entonces, es increíble porque empezaban, entendían que querían hacerlo forrado, entonces muy suave, y al final lo que salió es como dejarlo así, porque ya sí tiene un lenguaje, tiene un estilo, tiene un signo que ya es muy, muy potente. Eso es un caso en que el modelo realmente influencia muchísimo lo que están haciendo, ¿no? El resultado final, dicen, así es mucho mejor. Entonces significa que ese diseñador ya realmente estaba dominando esa clase de manipulación del material para decir, esto ya es mío, ¿no? Y no hace falta ponerle más. Hablando de papel, ese es un proyecto de un dúo holandés, un proyecto de porcelana que se llama Paper Porcelain. Esos diseñadores quieren hacer un servicio de tazas y platos de porcelana. Entonces lo que empezaron a hacer son unos modelitos en papel y en cartón y les gustaba tanto, igual que como el Konstantin Grcic, le gustaba mucho esa clase de lenguaje que intentaron poner, que hacer como una darle a la porcelana ese aspecto, ¿no? Esos son los modelos de cartón. Entonces sabéis que la porcelana siempre es muy suavecita, ¿no? Igual que los forrados, es siempre muy redonda. Y ellos dijeron, pero podemos hacer algo así, tener ese lenguaje. Entonces, tomar lenguaje del cartón, del papel y hacer una transferencia hacia el mundo de la porcelana. Y estos son los finales, ¿no? Lo hicieron para Arita, que es una empresa japonés que tiene más de 400 años. Son unos de los más antiguos ceramistas japoneses. Entonces, gente que sabe mucho, mucho, mucho de cómo trabajar con porcelana. Y fijaos también que esta no es cerámica, sino es porcelana. Y por quién trabaja en ese campo, sabes que porcelana, digamos que es como una cerámica que se parece más al cristal, al vidrio. Entonces es la porcelana es una cerámica más dura. Todo el mundo entiende la porcelana como algo muy frágil, sino que la porcelana es más dura. Entonces nos permite tener algo más finito. La porcelana es una especie de vidrio. A veces se parece más al cristal que a la cerámica. Si vosotros, por ejemplo, una cosa para entender si algo está hecho en porcelana o en cerámica es como tomar la taza, tomar el plato, mirarlo a contraluz y ver si sale un poco de luz. Si sale un poco de luz de este blanco, significa que es porcelana, porque porcelana es como cristal. Y como porcelana es más duro la porcelana es más dura del cristal, nos permite hacer cosas más finitas. Por eso la taza de porcelana de la reina Elisabetta, de la pobre reina Elisabetta,
era más finita, entonces beber de una taza de porcelana es como un gusto mucho mejor, mucho mayor de beber de una taza de cerámica, porque es más finita. Entonces ellos sabían que esa clase de sugestión, de estilo de papel, se podía hacer justamente con una empresa que trabaja porcelana y que la trabaja muy bien. Entonces, esa cosa que le salió, no es que se le salió de la cabeza así, de lanzar un concept como, qué idea tan loca, ¿no? Vamos a hacer esa cosa que se parece a un papel, ¿no? No, era una manera de expresar las propiedades de porcelana, de ser muy finita y de englobar muchos detalles, ¿no? Entonces aquí se fusionan el aspecto narrativo, el aspecto estético y el aspecto funcional, ¿no? El lenguaje. Hablando de papel, eso todo ha salido con papel, todo sale del papel, porque el papel es muy interesante, porque es algo que parece algo más. Ese es un vaso muy tonto, pero es un vaso muy bonito. Y es un vaso hecho de papel, de esos arquitectos japoneses que se llaman Torafu Architects, son arquitectos. Fijaos en este detalle, luego os explico por qué. Y ese es un vaso que está hecho simplemente cortando con una maquinaria, cortando a máquina un papel y tirando, ¿no? Y se hace esta red, esta reja, esta mesh, ¿no? Es muy divertido. Yo lo compré un día súper divertido porque puedes hacer como hacer tu silueta final, con cuánto tires más o menos, puedes hacer, ¿no? Tu silueta final. Entonces es muy divertido y es muy bonito. Y es como un papel bidimensional que se vuelve en 3D y se queda, ¿no? Claro, no puedes ponerle el agua, pues es como un vaso decorativo realmente, súper decorativo. Pero fíjate, esos son arquitectos y les salió esa idea. ¿Por qué? Porque como arquitectos, ellos conocen un material que se usa mucho en la arquitectura, que se llama la malla estirada. Entonces, ellos conocen una cosa que los diseñadores quizás no observaban, pero los arquitectos saben muy bien, que es una malla que se hace cortando una hoja de metal y estirándola, ¿no? Estirándola con esa fuerza, se hace esa malla que es 3D. Estábamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos del Konstantin Guercich, cuando tú doblas una hoja de papel o que sea también de metal, le estás dando fuerza. Cuando haces este doblaje que es todo 3D, eso te vuelve en algo súper fuerte, ¿no? Entonces, una hoja muy finita, quizás blandita, cuando la estiras así, se va a poner muy rígida. Aquí tengo un vídeo, quizás tenemos tiempo de mirar ese vídeo. Otro arquitecto, Sir Norman Foster, uno de los arquitectos más importantes del mundo, hizo como medio Londres, todos los rascacielos de Londres. Otro arquitecto. Propone a Molteni, que es una empresa italiana, esa mesa, ese coffee table. Entonces él también sabe ese secreto, ¿no? Mesh estirada. Pero quizás saliendo de aquí no vamos a poder verlo. Pero sabe que esa mesh de metal, ya no es de papel, esa mesh estirada es muy fuerte, entonces se puede hacer algo y como hacer una transferencia desde el mundo de la arquitectura al mundo del diseño. Entonces, como nada se tira, ¿no? Como venir de otra parte. También trabajar materiales significa también tomar de una parte y poner en otra. Dejarse influenciar por un material, por una approach. El próximo capítulo, quizás que el último capítulo de esa presentación lo he llamado hermoso defecto, ¿no? Los proyectos, o sea, hacer materiales, manipular materiales, significa hacerlo bien y los errores, los defectos, las piezas rotas, las piezas defectadas, están en todos lados. El diseño industrial, como es diseño industrial y es serial,
se propone de hacer todo igual, todo bien hecho, de buena calidad, sin que se rompa, que se aplaste, etcétera, etcétera. Pero dentro del error hay una fascinación. O sea, ¿qué pasa si podemos controlar ese error? Como la música, ¿no? La música electrónica, o los que tocan la guitarra y luego hacen esas cosas como esas cosas, ¿no? ¿Esto qué es? Es un defecto, ¿no? La guitarra no está hecha para hacer esas cosas. O el Jerry Lee Lewis cuando empezó a tocar el piano con las pernas, ¿no? Los pies. O sea, a querer manipular de alguna manera e intentar controlar el defecto para que haga lo que queremos nosotros, ¿no? Es muy interesante eso. Entender tanto, tanto, tanto la tecnología para poder, es como otro ejemplo, son los que van de una rueda, ¿no? Con la moto, con la bicicleta, ¿no? No se hace, pero hay gente que lo hace. Pero eso es no, la bicicleta, la motocicleta no está construida por ir de una rueda. Hay quien lo hace como el tío del circo, ¿no? Entonces, esto es como controlar el defecto, muy, muy interesante. Eso es algo que me fascina muchísimo. Os estaba contando al principio que el Martstam, en 1927, no podía dormir la noche porque esos tubos se aplastaban, se aplastaban, se aplastaban. Luego alguien se salió con la idea de llenar los tubos de arena para que no se aplastaran. Ahora ya no se hace, se ponen unos mandrinos, unos rellenos como una especie de... no sé explicar, son como unos tubos hechos de bolas que se rellenan para que sigan la sección. Y esa es la manera de hacer, de doblar con una rodilla, una especie de rodilla hidráulica. Entonces se pone un tubo dentro de ese molde. Cada molde que se pueda montar tantos moldes como los radios, ¿no? Radios de doble 20 milímetros, 30 milímetros, 100 milímetros. Entonces el proveedor tiene muchas de esas cosas como si fueran unas cuantas formas, la monta y una máquina con presión hidráulica aplica una presión brutal para hacer esto. Hay una regla como Golden Rule para el proyecto que el radio de doblaje tiene que ser como mínimo 2 veces el diámetro, el grosor. O sea, si voy a doblar un tubo de 10 milímetros, lo máximo que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer son 20 milímetros de radio. Si no, el riesgo que se aplaste es muy alto. Pero ¿qué pasa si se aplasta? ¿Qué pasa si vamos a controlar ese defecto? Y eso es un ejemplo del error con esos strobes. Quizás tengo un close-up, esos furniture, ¿no? Un poco stroke, ¿no? Stroke, que es la pajita, ¿no? Los que cuando la pajita de beber del cóctel, ¿no? Que siempre se dobla en esa cosa. Entonces veis que como también encontrar el nombre correcto es una manera de domesticar la tecnología, ¿no? No puedo decir aplastado, el error, el radio, el doblaje, el dobla, la gente ya huye cuando ya te digo todo eso. Entonces, encontrar siempre una metáfora, lo que hace el diseño, lo que hizo el diseño italiano, los maestros, lo que hace el diseño ahora todavía, es como encontrar metáforas para explicar la tecnología. Entonces, controlar el defecto. Esa es otra historia también sobre el defecto, que me gusta mucho, el hecho que cuando se hacen la madera, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? La madera, saben los árboles. El primer paso de tratar la madera es cortar el árbol, ¿vale? No, muy claro. Y hay muchas maneras de cortar el árbol, el árbol. En ese esquema podéis ver dependiendo de cómo cortamos el árbol, el tronco, los nudos y las venas de la madera se encuentran de manera diferente. Y eso puede producir una madera de calidad o una madera un poco así, ¿no? Entonces, veis, de la manera que seccionamos el tronco, vamos a tener una vena diferente. Y cuanto más la vena es paralela, cuanto más esa tabla será muy uniforme y muy firme. Cuanto más se encuentran las curvas, cuanto más esa madera, pasando el tiempo, se va a encurvar, a warping, se va a deformar. Entonces hay una clase de madera que es muy firme y
es de buena calidad, la otra que es un poco malita, ¿no? Hay un diseñador que hizo un proyecto que me gustó mucho, que se llama Ricardo Carneiro, observando ese defecto, ¿no? Dependiendo de que si hay nudos, que si hay curvas, esto va a ir por mal, ¿no? Se va a deformar. Hizo un proyecto que se llama Before I Was a Tree. Entonces, observar todo esto y hacer que una pieza de madera de una silla cómo se transforme, ¿no? Sabéis que cuando yo me siento aquí a la izquierda, quizás todo es muy plano, entonces no es tan comfortable. Y para tener una buena ergonomía, quizás eso se va a doblar. Quizás tengo una foto, aquí la vemos, ¿no? Entonces aquí está la madera recién cortada y la madera después de un poquito, de unas semanas. Before I was a tree. Entonces, contando la historia de un defecto, intentando que ese defecto un poco ¿cómo se dice? Eh, no, nos oigas, no nos escuches, eso, nos escuches. Entonces, eso es como dominar el defecto. Before I was a tree. No, todo el mundo sabe, desde pequeño nos cuentan esa cosa, ¿no? Si cortas un árbol, hay todos los anillos, esos anillos, puedes contar la edad del árbol, la historia de la escuela, que todos los niños saben, todos los adultos saben, ¿no? Se puede contar la edad porque cada año hay un anillo. Qué bonita, qué historia más bonita. Poca gente sabe que en realidad los anillos que se construyen alrededor de un árbol son dos cada año. Uno de primavera, como early, muy de temprano de la temporada, y uno al finales de temporada. Entonces, early wood and late wood. Entonces no es un anillo, sino que son dos anillos. ¿Veis esos dos anillos? Un anillo está en la parte de primavera. Primavera es como la vitalidad de los árboles. En la primavera hay mucha actividad dentro de los árboles. Dentro de los árboles hay, con todas las plantas, las linfas, es como los vasos sanguíneos, ¿no? La primavera es como la juventud de los árboles, mucha sangre, ¿no? Corriendo. Entonces, la madera que se forma es una madera muy porosa, un poco suavecita, pero está llena de cánulas, de tubos, de venas. Mientras que en summer, más como el otoño, el invierno, late wood, ¿qué pasa, no? Que todo un poco se para, todo se enfría. Entonces se produce una madera más maciza, más durita. Entonces hay dos tipos de madera. Dentro de la misma madera hay una madera más, una capa más suavecita y una capa más dura. Entonces esos son los años, ¿no? 8 años, 9 años, 10 años. Fijaos, para un árbol de buena calidad hacen falta entre 40 y 50 años. Cada vez que os sentáis en una buena silla de madera, penséis en esto. Penséis en esto. ¿Cómo contar esa historia? Entonces, ¿cómo contar que hay una parte más suavecita, o sea, esa parte así un poco más clarita que suavecita, y una parte más dura, que la parte más oscura? Ese diseñador holandés intentó hacer esto, ¿no? Intentó usar una maquinaria que se usa para lijar los metales, sandblasting. Entonces tomó esa pistola que dispara pequeñas arenas, como es una arena silícea. Entonces es como un spray de arena que hace como un efecto papel de lijar. Imaginaos todas las partículas del papel de lijar, poderlas disparar. Se utiliza para quitar los grafitis de las fachadas, se utiliza para quitar el barniz desde los autos, desde los coches, se utiliza para lijar un poco ciertos tipos de metales. ¿Y qué pasa si lo hago en una madera, ¿no? Que tiene dos capas, una dura y una suavecita? Pasa que la capa suavecita se irá y quedará la capa dura, ¿no? Entonces es como algo que estaba dentro del material. Yo al principio os dije como, nos interesa investigar ya que el material tiene, pero nadie se lo ha preguntado, ¿no?
así de broma os digo, en plan, nos interesa, lo que me interesa, lo que es interesante es como decir, el material tiene un lenguaje, inner language. Entonces, ¿qué significa intentar trabajar para revelarlo? Algo que ya tiene dentro, no hace falta que lo hacemos nosotros. Esto es una decoración que el árbol ya tenía, pero nadie había podido sacarlo, ¿no? Claramente, para hacer esto, como a nadie le importa un sample de material, una muestra, hace falta hacer objetos. Esos son objetos que funcionalmente valen poco, pero vale también la investigación. Esto es como materializar una investigación sobre materiales. Para mí eso es bastante impresionante, ¿no? Esos peines, unos peines disfuncionales, pero para entender todo esto, ¿no? Para cómo voy a explicar una cosa muy técnica que os he explicado, ¿no? El late wood, la actividad vascular del árbol, cosas súper aburridas, pues pum, bam, así, bam, voy a explicarlo de manera muy clara, narrativa y con un lenguaje. Ese tío realmente estaba tan fascinado con la realidad de las cosas y las verdaderas cosas y el lenguaje, que eso fue su tesis de laurea. Eso es un proyecto que viene de una investigación precedente. Esa es su tesis de laurea. Era un diseñador que estaba en la Academia de Eindhoven, en Holanda. Él dijo que los metales que todos conocemos en natura no tienen esa pinta, ese color, ¿no? Imaginaos que os digo, ¿qué color tiene el oro? ¿Qué color tiene el cobre? ¿Qué color tiene la plata? Todo el mundo dice como rosa, amarillo. Pero cuando esos materiales, él decía, se encuentran dentro de la cueva, dentro de la mina, no tienen ese color. Si nosotros los pulimos, los hacemos, sí, pero realmente entran en la naturaleza se encuentran en forma de óxido. Entonces, como revelar un nuevo look, nuevo aspecto, el verdadero aspecto de los metales. Hizo todas esas pruebas de oxidación de metales, muchas muestras, y la tesis realmente fue esto, fue una especie de pósters para hacer pues ese true colors. O sea, ¿cuál es el verdadero color de un material? Es decir, el paradigma ha que cambiar, tiene que cambiar. Nosotros conocemos los materiales por ese look, no es el verdadero look. Luego, claramente, como todos los diseñadores, como a nadie le importa hacer pósters o cosas así, ¿qué voy a hacer para explicar algo? Un vaso, ¿no? El vaso es la cosa más útil e inútil a la vez, pero eso es como una muestra de acabados, ¿no? Hacer esos vasos para entender verdaderamente lo que es el nuevo o el verdadero color de los objetos. Le fascinó tanto hacerlo que lo repitió con unos espejos. Pocos, bueno, ahora ya no se hace, pero antes los espejos estaban hechos con argento, ¿no? Una superficie de argento, una lámina de argento, de metal, y que estaba detrás de un cristal. También hay otros materiales con plomo, los viejos espejos. De hecho, los espejos antes en el pasado eran cosas de ricos porque tenían la plata. Perdón, argento, y digo argento no existe. Plata, tenían la plata dentro. Entonces, en el pasado eran cosas de ricos. Ahora se hacen con aluminios, todo el mundo puede irse a un almacén, a una tienda y comprar un espejo. Entonces, ese metal se puede oxidar. Plata no se oxida porque es noble, pero los metales que están detrás del espejo se pueden oxidar. ¿Qué pasa si los oxidamos? Podemos crear unas varias capas de color. Entonces, nuevo estilo, nuevo lenguaje, hablando de un proceso, ¿no? Esto fue como transients, eso es como degradados de color. ¿Por qué os enseño esto? Para decir que también en la carrera de un diseñador hay una curiosidad sobre manipular el material, sobre el defecto, sobre que puede ser una cosa que siga y siga y siga. Veo que ha pasado mucho tiempo, ahora no sé cuánto tiempo tenga. Voy rápido. Eso es una serie de drop design. Fátima, no sé cuánto tiempo tengo, yo siempre, como te dice, hablo mucho. Vamos bien, creo. Es Bueno, perfecto. pero no sé, ahorita reviso con
con Encuentro Creativo, con las personas organizadoras. Vale, Pero vale. creo que vamos bien, unos 5 Si minutos. Tú nadie sigue está pensando. aburrido, si nadie se muere, si nadie se ha sobado, bueno, aquí son las 5 de la tarde de viernes, así que lo llevamos más cansadito de vosotros. Vosotros estáis un poco sparkling a las 10 de la mañana con cafecito. Nosotros estamos ya con spritz. Y bueno, última cosa, hablando de defecto, eso es un proyecto de siempre esos holandeses un poco locos, ¿no? Y ese diseñador no diseñó nada, sino que le aplicó un proceso a cosas que existían, el proceso de quemado, ¿no? Empezó a quemar los objetos. Mirabas esos objetos que son quemados, entonces son realmente quemados. Objetos de madera que queman, que él quema, y luego no es tanto quemar, sino poder bloquear ese momento utilizando unos acabados de resina que atrapan ese smoke finishing. Entonces, ese acabado que veis, él lo hizo con modelos que ya existían, ¿no? Entonces, hablar de un nuevo look, nuevo acabado, que sí es muy narrativo, pero también viene de un know-how, de saber cómo controlar ese defecto, ¿no? Cómo controlar el, ese quemado. Eso viene de una técnica también japonesa, china, que se hace también para hacer madera para exteriores. Entonces no se lo inventó. Hay toda una tradición de quemar madera para hacer un acabado que resista muy bien a los exteriores porque se hace como una capa muy interesante. Pero es también tomarle un lenguaje. Y esto es parte también de los defectos de una serie de draw que se llama Do. Y también ese proyecto habla del defecto, unos cuantos diseñadores holandeses que querían que el usuario, en cuanto iba a comprar el producto, lo iba a personalizar haciendo como el último step del producto. Entonces es una lámpara con una capa de barniz negro que tú puedes como scratch, lo puedes rascar para personalizar tus lámparas. Entonces ese scratching, ese defecto va a ser la manera de crear luz, como los pintores holandeses, de hecho. Si vosotros vais a ver como Van Eyck y otros pintores holandeses, ellos hacían como partían del negro y daban luz, ¿no? Hay dos escuelas de pintura, en el mundo de la pintura, los pintores que empiezan desde la luz, desde el blanco y dan sombra, y los pintores que empiezan desde la sombra y dan luz. Si vais a ver todos los pintores flamencos, ¿no? Como Van Eyck, y las pinturas son muy negras, ¿no? Quizás esta cosa está conectada un poco con esa tradición desde la oscuridad, como darle luz. Y este hace parte de toda una serie de un poco llamativas y un poco provocadoras de proyectos que invitaban al usuario a manipular, hackear, estropear el objeto. Uno de los mejores era este. Era un vaso muy básico, muy regular, muy anónimo, que podías tirar y en cuanto lo tirabas se hacían unas grietas que hacían que ese vaso fuese único, ¿no? De grabación único. Eso gracias a una capa de material elástico, de un elastómero que estaba dentro del material. Entonces, todo el vaso tenía una capa interior de silicona de elastómero que hacía que tú podías tirar ese vaso y que se quedara. Otra vez, no diseñar el sujeto, sino diseñar el proceso. Eso es un vaso de otro. Eso Frank Tiefkema es el tío, es la persona, es el hombre que hizo esta clase de tratamiento. Ese proyecto es un proyecto de Marcel Banders, de otro su compañero. Esto fue disparando a balazos. Sí, no, muy divertido, pero es como, eso tiene mucho, ¿no? Tiene como una técnica y también una narración. Todo viene de eso, ¿no? Kintsugi. O sea, veis que como todo un poco vuelve, ¿no? Todo es un homenaje a una tradición.
Esta cosa es como la versión un poco más avanzada de kintsugi. Kintsugi es una técnica japonesa milenaria de que cuando se rompía algo se iba a pegar con un pegamento que estaba mezclado con polvo de oro. Entonces el pegamento de oro como volvía, transformaba la nueva vida, le daba nueva vida a la pieza y quizás era mejor, ¿no? En la filosofía de Wabi Sabi, que todo un poco, ¿no? El Wabi Sabi es como la imperfección para los japoneses. Entonces se rompe, pues pasa nada, aún mejor, ¿no? Defectos. ¿No? Sabéis que cuando se hacen cosas en cerámica, no sé, ¿quién trabaja cerámica y la cerámica de moldeo? Sabes que cuando se hace algo con los moldes, ¿no? Siempre hay esa especie de baba. En Italia existe baba, que es esta línea, la línea de los moldes, ¿no? Que hay que borrarla, hay que quitarla, hay que trabajar mucho porque se ve como la línea, veis que hay como una línea mediana, que son las particiones, las partes del molde. Hay un diseñador que se fijó en este defecto y dijo, ese defecto es hermoso, hermoso defecto. Hizo una colección para Vitossi. Vitossi es uno de los productores de cerámica más importantes en Italia. Hay dos productores, uno es Richard Ginori, el otro es Vitossi Cerámica. Ha trabajado con todos los más artistas y diseñadores y arquitectos más importantes de Italia. Y él lo que hizo es cómo hacer, como subrayar ese defecto. De hecho, se llama SIMS. SIMS es como ese defecto de SIM. Que, o sea, que en lugar de hacerlo todo lo que hacen todos los que trabajan con cerámica, es como tratar de utilizar ese defecto como algo de muy bello. Y lo que aún más hizo es como, ¿veis? Esas son las partes de un molde para hacer cerámica. Y lo que hizo es permitir montar ese molde cada vez de manera diferente, para obtener siempre partes diferentes. Eso no sé si se entiende de esa parte. O sea, todos estos vasos se pueden montar, de manera, se montan los moldes y el vaso sale siempre diferente. Entonces es un proyecto industrial, pero cada uno tiene su vaso, porque la manera en que se monta es aleatoria y eso es como esas babas salen de manera diferente. Le gustó mucho, hizo un proyecto igual más complicado con miles de partes y más refinado aún. Fátima. Giorgio, ya estamos teniendo aquí algunas preguntas. Muy bien. Pregunta Arturo que si crees que un diseñador deba pensar en la comercialización de su producto, o sea, en cómo se va a vender, tendencias, etcétera. Por supuesto. Yo creo que sí. Bueno, hay muchas maneras, hay muchos approach al diseño. Una de las cosas es cómo mirar cómo va eso, ¿no? Ha salido un proyecto ahora, por ejemplo, de una silla que está hecha con un molde súper pequeño. Entonces el molde para hacer una silla de plástico vale muchísimo dinero, vale como 200.000 euros, 100.000 euros, 100.000 euros, muchísimo. Esos tíos hicieron esta silla desmontada, o sea que es un flat pack, y el molde para hacerlo vale como 3, 5 veces menos. Entonces, es un avance económico. Esa silla solo vale 99 euros y se compra en Amazon. Esto trata del sistema productivo, el sistema de comercio. Entonces, sí, yo creo que la manera de venderlo, el método de utilizarlo son muy, muy importantes. Y la manera de hacer. Y algo a veces que la diferencia entre el diseñador, proper designer y el amateur es que el diseñador que no sabe un poco hace un proyecto con una forma, intenta empujar esta forma dentro de una tecnología. Esto puede ser también muy frustrante. Mientras que saber muy bien cómo se hacen las cosas te puede ayudar a diseñar y pensar algo que tiene cualquier conexión con la realidad. Y, y sí, hay muchas cosas, ¿no? De Renato De Fusco, que es un histórico del diseño, decía que hay como el proyecto, la producción, la comercialización, el comercio
y el uso, ¿no? Entonces, lo proyectas, lo diseñas, lo produces, lo distribuyes, vendes, comunicas y se usa. 4 partes, ¿no? La intervención del diseño puede estar en una de estas o en más de estas, en muchos. Gracias, Giorgio. Bueno, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, yo acabaría aquí porque creo que también nuestro cerebro tiene cierta capacidad y luego va a ser cansante. Y os dejo con este domesticar, ¿no? Ese verbo que me gusta mucho, creo que decía al principio, ¿no? Que el proyecto de diseño industrial, el proyecto artístico, es algo que tiene que ver con las manos sucias, con los materiales, con las técnicas, y a la gente no le importa nada. Entonces lo que hace el diseñador es domesticar, es como un animal o como un fruto, ¿no? Que exótico, venenoso, un animal peligroso, hay que domesticarlo. Entonces el diseño trata de domesticar unas cuantas cosas para que puedan entrar en el hogar. Y no es cuestión de entender, porque no va, el hecho, no es que los diseñadores son intelectuales y se van como todo el mundo es tonto y tengo que como explicar de manera muy básica, sino que para que las cosas que tenemos a nuestro alrededor sean humanas, sean partes de nuestra vida, nos ayuden a construir memorias, rituales, relaciones, tienen que ser domesticadas. Y el diseño trata de domesticar y puedes empezar desde una intuición, de un concepto, muchas veces sale de hacer las cosas. En Italia aquí sale de hacer las cosas. Los italianos, los maestros italianos como Achille Castiglioni, empezaron desde la industria bélica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, toda la industria estaba dedicada a maquinaria bélica y maquinaria militar. Ellos iban en todas estas empresas y miraban todas esas cosas y intentaban hacer proyectos para el hogar, pero la tecnología era otra. Y el diseño italiano sale de aquí. Bien pensado y bien hecho. Qué increíble todo lo que nos mostraste, Giorgio. Y estos comentarios que nos dices, también a mí me encantó la historia que cuentas sobre los espejos. Yo no tenía ni idea. No, imaginaos como los del Luis XIV, ¿no? Esta gente no tenía espejos, el pueblo no tenía espejos. Espejarse era algo de ricos, ¿no? Los plásticos, el material democrático de los plásticos, ¿no? Había un diseñador que decía esto, que es Philip Stark. Decía, ¿qué va a acabar cuando se acabará el petróleo, se acabarán los plásticos? Y él dice esto, cuando se acabarán los plásticos, volveremos a ricos y pobres. Porque rico tendrá dinero para tener un servicio de 24 platos, hacer una cena, invitar a 24 amigos. El pobre no. O sea, el plástico nos da la oportunidad de hacer una fiesta en casa, invitar 30 personas. El pobre no lo hace ya. O sea, imaginaos esa cosa, ¿no? Él decía esto, cuando se acaban los plásticos ya habrá materiales y para los que puedan pagar. Imaginaos los plásticos en la vestimentaria, ¿no? Sí, me encanta. Es un gran diseñador, Philip Stark. A mí me parece increíble porque además la manera en cómo te cambia la vida todos estos objetos, ¿no? O sea, todos tienen algo de ustedes los diseñadores, pero nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida, la verdad es que la hacen mucho más bonita, más agradable. Entonces, para mí es un tema súper, súper bonito. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, ¿quieres saber cuál crees que es el mejor tipo para diseñar un producto que sea único y especial? Mm, ¿Cuál es el mejor tip para diseñar algo que sea único y especial? Es una duda difícil. Yo creo que es como entender, manejar un lenguaje, yo creo, porque hay dos cosas, lo que quieres decir, lo que piensas y la manera de comunicárselo a los demás, ¿no? Y hay ese gap entre tu idea y el resultado. Cuanto más tú puedas controlar eso, cuanto más
lo que dices es muy claro a la gente, ¿no? Entonces, ahora estamos en un mundo y en una época en que mass production casi no existe. O sea, las tecnologías nos permiten diseñar también para una pequeña audiencia. Antes, hacer una cosa como era todo, hacer una cosa significaba invertir mucho dinero para maquinarias, para moldes. Entonces, cuando ya habías invertido mucho dinero, tenías que hacer 200, 2000, 20.000. Ahora hay muchas tecnologías de digital manufacturing que yo puedo hacer un par de gafas para ti, Fátima. Y como te gustan a ti, con la forma de tu cara, con el material que te guste, algo que era imposible antes, ¿no? Entonces, puedo hacer algo para una pequeña comunidad. Y el Philip Stark lo que dijo es como the end of trend. Eso sea como con Internet, con Digital Fabrication, ya no hay un trend, no tienes que diseñar para todos. Puedes diseñar para una pequeña. Entonces quizás encontrar una pequeña comunidad y poder contestar muy bien a esas preguntas y esas necesidades. Y luego dominar muy bien una cosa. No sé si es una buena respuesta, es una respuesta. Yo quisiera hacer una intervención y, bueno, voy a hacerte una pregunta personal. ¿Qué diseñadores industriales nos recomiendas seguir? ¿O cuáles son los que más admiras? Mm, a mí me gusta mucho Konstantin Gercic porque es un diseñador que es realmente a veces parece muy frío, muy alemán, muy técnico, pero tiene mucho espesor cultural. Poca gente se da cuenta que es curador de sus propias exhibiciones. Él hace también, de vez en cuando hace exhibiciones y es curador de sus propias exhibiciones. Eh, Estoy pensando en qué diseñadores que trabajan en material. Hay un diseñador italiano que me gusta mucho, pequeñito, no es súper famoso, se llama Massimiliano Adami y me encanta porque él trabaja los plásticos, que son una cosa muy industrial, de manera un poco artesanal, un poco plot twist. ¿Y quién recomendaría mirar? Y luego hay una persona que se llama Jerzy Seymour, que es un diseñador que no es nada industrial, que empezó a experimentar con especie de colas y materiales biológicos para juntar cosas y de ahí se puso en un trayecto que le regaló también un estilo único. El hecho es esto, que si te gusta, lo que decía, para responder a esa pregunta de antes, lo que decía Bruce Mau en su Incomplete Manifesto, si te gusta algo, si te ha gustado, hazlo otra vez. Si no te ha gustado, hazlo de nuevo, desde cero. O sea, lo que yo puedo recomendar es como si te gusta algo, repítelo, repítelo. Siempre los estudiantes, los jóvenes diseñadores tienen un poco, claramente, como son jóvenes, tienen ganas de probar todo, pero siempre empiezan desde cero, ¿no? Y también de joven diseñador siempre empezaba desde cero. Pero no, si te gustaba algo, puedes repetirlo, ¿no? Como los ejemplos que vimos del Expot, de Gershwin, a mí me gusta esta cosa y quiero como profundizarla, entonces la próxima ocasión lo voy a cambiar poquito, pero siempre es una excusa para ir un poco más allá en ese rabbit hole donde me he puesto y quizás donde me lleve, ¿no? Ok, Giorgio. Pues bueno, aquí hay muchos mensajes de wow, muy cierto, increíble. Muchísimas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Y la última pregunta es, ¿cómo crees que se adapta la inteligencia artificial al diseño industrial y cómo crees que deberíamos evolucionar los diseñadores de productos? Bueno, inteligencia artificial yo creo que es como se utiliza, las tecnologías de ordenadores se utilizan mucho ya en el diseño, para calcular, por ejemplo, cómo fluye el plástico dentro del molde, el cargo estático para que no se rompa la silla, ¿no? El Philip Stark hizo hace un par de años unas pruebas de
inteligencia artificial, o sea, inteligencia artificial como herramienta para diseñar una silla. Yo creo que la inteligencia artificial es como es un ordenador que puede hacer cálculos, igual que Google. Y es interesante porque es una banca de datos y es una herramienta para tomar decisiones. Y es interesante, yo lo veo muy interesante en ingeniería, mucho. En el estilo sí puede ser, pero primero lo veo interesante en ingeniería, en plan, calcúlame la sección mejor para hacer ese puente, ¿no? Algo que realmente, y luego ya vamos trabajando en la estética. Bueno, Además, es todo, o sea, si no, perdona, perdóname, Giorgio. Ya, había dicho que era la última, pero tengo otra pregunta vale. que me parece muy interesante. Tomando en cuenta que podemos tomar cualquier tipo de inspiración para nuestros productos, ¿consideras que un diseñador pueda comenzar sin una educación tradicional, o sea, que vaya aprendiendo con experiencia laboral o con su experiencia en procesos de manufactura? ¿Y cuál sería como tu sugerencia? Eh, hay diseñadores que empezaron en un taller y luego se inscribieron a la universidad. Yo creo que ambas cosas valen. El proceso no es lineal. El Konstantin Gerzic, que como habéis entendido es mi ídolo de diseño, él trabajaba en un taller de baristas, se cruzó con un catálogo de una exhibición de Castiglioni. Lo vio y dijo, wow, o sea, hay una manera extraordinaria de hacer las cosas. Y luego se inscribió a Royal College of Art de Londres. Entonces, las dos cosas van juntas y creo que es una pena no tener formación, porque tener formación universitaria o de un curso de una escuela significa estudiar y tener oportunidades para que alguien te proporcione ya algo un poco filtrado. Y sobre todo quiero decir una cosa, que hacer una escuela y hacer una universidad no es una cuestión de tener cultura, es una cuestión de construir relaciones. O sea que realmente en internet o en los libros, en las bibliotecas, hay todo lo que se enseña, está en los libros, en la biblioteca. La oportunidad para un chico o para una persona mayor o cualquier tipo de persona, hombre y mujer que sea, de hacer un curso, una carrera, estudiante universitario, es tener la oportunidad en 3, 4 años o más de construir relaciones, de frecuentar un entorno. Y esto, frecuentar una biblioteca tú solito, o frecuentar Google tú solito, o el Khan Academy, por ejemplo, o Google Masterclass, eso no te lo puede dar. Así que está súper bien un hands-on design approach, pero también la investigación se puede hacer sola, pero es un tema de relaciones, de frecuentar. Muchísimas gracias, Giorgio. Gracias a ti. Gracias a todos por esta interesante sesión. Esperamos que resulte provechosa para acercar a los estudiantes mexicanos y al público en general a nuevos conceptos. En nombre de la Cámara de Comercio Italiano en México, me gustaría expresar mi gratitud por su presencia en esta sesión. También extiendo mi agradecimiento especialmente a ti, Giorgio, por tu tiempo y por mostrarnos tantas cosas, tantas imágenes que también nos permiten abrir mucho más nuestra mente. Y bueno, por último, el agradecimiento a las marcas que forman parte de Encuentro Creativo. Quiero recordar a todos los estudiantes que las universidades asociadas a Encuentro Creativo están ofreciendo becas, así que no olviden en checar todos estos datos que necesitan para participar. Gracias de verdad por haberse unido a nosotros, a Encuentro Creativo. Y las sesiones que no han podido ver, por favor, chequenlas en el canal de YouTube, ya que aportan mucho a nuestro conocimiento. Muchas gracias a Gracias todos. a todos, gracias Fátima y gracias a todos por vuestro tiempo. Al contrario, encantada. Gracias y lindo día. Tengan buen día y un buen fin de semana. Igualmente. Chao. Gracias. Bye.